Bueno, Cuéntanos. La República. la República, claro, Sí. claro, fíjate que se traduce como República porque aquí se utiliza la forma latina que utilizamos para hablar de la cosa pública, la res pública, que en latín significa simplemente la cosa pública. El título original que tiene en realidad es politeia, que claro, tiene que ver con la polis, Sí, con la ciudad. Por lo tanto, se podría deducir más bien algo así como ciudadanía, una cosa así. Lo que pasa es que, claro, por tradición, este tratado, pues claro, cuando se traduce también al latín y demás, pues se utiliza esa res pública, que es la fórmula con la que normalmente los romanos se referían a asuntos que tienen que ver con la vida pública, con la vida política y con, bueno, la comunidad entendida como el grupo de personas. Esta es una obra de Platón en torno que, bueno, se cree que tarda unos 20 años en escribirla, pero en total son 10 libros. Claro, fundamentalmente de lo que habla la República de Platón es de cómo organizar la vida en comunidad, la vida de la polis, ¿no? Por eso trata de politeia. El principal de todos es la justicia. Claro, que fíjate que además tiene que ver con el principio de isonomía que veíamos antes y demás. La justicia, que en griego es se utiliza el término dikaiosine, que es el término que utiliza Platón en este caso, que en realidad es la justicia, digamos, en sentido abstracto, la virtud de la justicia. Y bueno, porque al final hay una especie de conexión entre la justicia, la polis y también la eudaimonía, que es la felicidad del alma. Claro, o sea, hay una relación directa entre la justicia, claro, y pensando en el bien común, que en esto insiste muchísimo Platón, ¿no? Platón opone el bien individual al bien común, al bien colectivo. Y a partir de ahí, claro, construye, digamos, todo un pensamiento político, social, distingue, es muy útil esta obra porque distingue los diferentes tipos de gobierno. Aparecen diferentes personajes planteándose cuál es para ellos el sentido de justicia. En un diálogo en el que, claro, se mezclan también dos elementos que a Platón le interesan mucho, que es la doxa, la opinión, y la aletheia, que es la verdad. Porque, claro, la verdad solo hay una, la opinión hay muchas, es múltiple. Entonces, en este primer libro, que es introductorio a todo el tema sobre la justicia y demás, aparecen diferentes personajes explicando cuál es su opinión, su forma de ver la justicia. Y aparece uno que se llama Trasímaco, ¿de acuerdo? Trasímaco. Sí, y ahora diré a lo que se dedica a este Trasímaco, porque esto sí que tiene mucha conexión con el mundo moderno y con cómo funciona también la política actualmente, y yo diría no solo la política, ¿de acuerdo? Vale. Sino también, pues eso, las relaciones sociales, porque al final, como decíamos, volvemos a la base de antes, politicón no es tanto política, sino social. Dice Trasímaco, está hablando con Sócrates, como siempre, ¿no? Sócrates siempre es el interlocutor. Sócrates me encanta, es la mosca cojonera, está en todos lados. Sí, hay veces que, de hecho, aquí, por ejemplo, este Trasímaco al final le acaba diciendo que sí, que tienes razón, pesado ya, cállate, leches, hombre, me estás aquí calentando la cabeza. La oreja. Sí. Pero claro, Sócrates los acorrala a estos tíos. Es que era, ¿no? Bueno, yo por el banquete, que lo leí gracias a ti, y sí que es verdad que es el que va ahí apretando tuercas. Claro, mete el dedo en la llaga y además hace preguntas que nadie espera. Sí. Y que no siempre saben contestar. Claro, y es capaz también de jugar un poco con las palabras y de darle la vuelta a los argumentos y de sacarle exprimir al máximo todos esos argumentos, y por lo tanto, pues... Es que eso solo se puede hacer si tienes mucho conocimiento. Sí, claro, sí, pero fíjate que siempre decía que él no sabía nada. Ya. Y dices, bueno, joder, pues no saber ojalá nada. supiera yo lo nada que pero sabes claro, tú, ¿no? es la ignorancia del sabio, y es una ignorancia que conviene siempre tener en cuenta, y que obviamente yo siempre lo digo, tenemos limitaciones y no podemos saberlo todo, es imposible. No. Es imposible, además, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues este Trasímaco dice, escucha pues, le dice a Sócrates, porque yo afirmo que lo justo no es otra cosa más que lo que conviene al más fuerte. ¿Pero por qué me estás alabando? Al contrario, no vas a querer hacerlo. Bueno, sigue la cosa y tal, y no sé qué. Y luego dice, cada tipo de gobierno establece sus leyes de acuerdo con lo que a él le conviene. Eso en otra parte de su diálogo, el propio Trasímaco. Dice la democracia, leyes democráticas, la tiranía, tiránicas, y así sucesivamente. Y en cuanto las establecen, muestran a los gobernados que lo justo es lo que a ellos les conviene y castigan a quien intenta salirse de ello por estar infringiendo la ley o por estar siendo injusto. Esto es, por tanto, excelente amigo, lo que digo que es justo por igual en todas las ciudades, lo que conviene al gobierno establecido.
Este es el fuerte, creo, de modo que sucede que si uno calcula correctamente, en todas partes es justo lo mismo, lo que conviene al fuerte. En esta obra, por ejemplo, también es muy importante, más allá de por los tipos de gobierno de los que habla y tal, porque también es donde, es una de las sombras clave de Platón, es donde propone su teoría acerca de las ideas y ese dualismo platónico y la diferencia entre el mundo sensible, el mundo inteligible, que aparece en el libro octavo, en el llamado mito de la caverna, que utiliza para explicar pues, la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que además viene muy bien para hacer esta distinción entre el pathos y el logos y la razón, porque, claro, el mundo sensible, lo que uno puede percibir por los sentidos, es aquello que en realidad nos puede engañar, mientras que el mundo inteligible es simplemente la idea, las cosas, una cuestión absolutamente inmutable y que es única. Y bueno, los sistemas políticos, que es de lo que hablaba aquí, mucho, ¿no? Sí, sí. Habla de, propone 4: timocracia, oligocracia, democracia y tiranía. Estos 4. Okay. ¿De acuerdo? Vale. En realidad ninguno es perfecto, digamos, pero hay algunos que son absolutamente detestables, ¿no? Pero si se complementasen, a lo mejor harían... Claro, sí, de eso hablan justamente Platón. Y habla también Aristóteles. Y claro, Aristóteles fue discípulo de Platón, pero ahí critica a su maestro y dice, oye, yo no estoy muy de acuerdo con esto de la mezcla tal, sino la mezcla tiene que ser, las proporciones no sé si yo, claro, no están muy claras. Es muy interesante también, como la política de Aristóteles contesta, en cierto sentido, también a la República de Platón y cómo establecen un diálogo racional, constructivo, intelectual, entre una obra y la otra. Bueno, la timocracia, fíjate que bien suena timocracia, ¿no? Timocracia, que suena a un suena timo. Pues no es de timo, viene de timé. Timé es el precio. Lo que se paga, lo que vale algo. Y de ahí es la honra, porque es cómo se valora a una persona desde el punto de vista más abstracto. Claro, una cosa es lo que vale y otra cosa es cómo... Claro, sí. Pero fíjate que en el lenguaje popular nuestro también utilizamos eso de, ay, ¿cuánto vale este chico? Pero no estamos hablando de... Claro, no es Cristiano Ronaldo que vale no sé cuántos millones de euros, sino que no, estamos hablando de que es una persona valiosa. Fíjate, utilizamos el término valioso. Claro. Entonces, timé viene de ahí. Significa sobre todo honra y precio dinerets, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un sistema en el que participan en el gobierno solo aquellos que tienen más patrimonio o más riqueza. Divertidísimo, vamos. Claro, entonces para llegar a ciertos puestos de la administración y del gobierno, pues solo pueden acceder a aquellos que más aportan a la ciudad. Claro, puede haber alguno que diga, bueno, tiene sentido. Sí, pero claro. Si no va acompañado de conocimiento o de justicia o de igualdad. Efectivamente, pues ahí es donde ve los problemas Platón. Aristóteles también los ve ahí, ¿no? Y bueno, hablan un poco de eso. Después viene la oligarquía, que viene del término oligos, que significa poco, y arge, que significa también poder y demás. Claro, este es el gobierno de unos pocos. La oligarquía, una derivación puede ser la aristocracia, por ejemplo, porque ahí gobiernan los más nobles, por rancio abolengo, como se solía decir antes. Heredado por mérito propio. Claro, sí. Y luego estaría la democracia, que viene del término demos, que significa pueblo, kratos, poder. A Platón no le caía muy bien la democracia. No, a ver, más que nada porque él lo que decía es que, claro, y esto es un debate interesante también, y vuelvo a decir, es otra de las cuestiones sobre las que conviene reflexionar, porque claro, dice, es que el pueblo no está formado. Ya, no tiene el conocimiento como para... Y esto es algo que como ciudadanos, hoy en día vivimos en una situación, yo siempre lo digo, muy compleja, estamos en un mundo muy agitado, que nos pretenden mandar mensajes, siempre nos están atiborrando a mensajes de agitación y de incitación al odio. Y esto solo lo podemos parar con reflexión ciudadana y con calma. Sí. Y esto no es un mensaje político, esto es un mensaje racional. Claro. Porque esto solo se puede parar si uno en realidad dice, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás contando? Yeah. Y hay que utilizar el cerebro. No queda otra. Porque es el mejor escudo que podemos tener para que todo este tipo de ideas, que además siempre hay unos intereses ocultos, muchas veces económicos, para prevenir. Y de un y por un lado y por el otro, ojo, que esto no es único y exclusivo de una parte o de la otra, no, esto nos viene por todos lados.
Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque claro, la reflexión es importante. Hay que leerse los programas electorales, hay que reflexionar sobre qué es lo que quieren y lo que no quieren, hay que ver qué político vota qué, hay que ver qué intereses pueden tener los diferentes políticos con ciertas empresas y demás y todo eso, porque la información en principio, no siempre es, ¿no? Pero en principio debe ser pública, porque esto si no nos puede conducir al siguiente régimen político, que es la tiranía. Claro, es que si el pathos es lo único que te lleva a elegir unos u otros, y como tú decías, si no está acompañado de un conocimiento, está claro que no vas a hacer un examen para que la gente vote. Claro, pues eso, es lo que decía Platón casi, ¿no? No estaría mal tampoco. Poco más que eso, ¿no? Porque la tiranía, fíjate, viene de la palabra tiranis. Pues es una palabra que en principio no viene del griego, es una palabra que se cree que pueda ser de origen lidio, que Lidia era una región de Asia Menor y que después, pues bueno, penetró en el griego. Y bueno, pues se refiere a eso, ¿no? La tiranía, el gobierno de uno y de manera despótica, absolutamente tirana. Esos serían los 4: timocracia, oligocracia, democracia y tiranía. Las leyes es un tratado es el tratado de madurez de Platón. Tratado. Claro, porque Platón, como buen escritor, pues fue también madurando, ¿no? Claro. Tiene diferentes etapas. Y llegamos a las leyes, un diálogo que componen quizá entre el 365 y 364 a.C., después justo de volver de Siracusa, y ahí ya es un compendio, digamos, está en forma de diálogo también, al principio hay como una introducción sobre reflexión y tal, pero luego sí que entra, digamos, a saco con todas las leyes que en principio debería tener la comunidad ideal o la ciudad ideal para él. Y regula pues absolutamente todo. Por ejemplo, el uso de la tierra, ¿no? Habla mucho del uso de la tierra y de que la tierra tiene que haber tierra común para uso de la comunidad y que repercuta en beneficio de todos. El que obtenga esa parcela asignada por sorteo debe considerar que es propiedad común de toda la ciudad y que, puesto que la región es su patria, debe cuidarla más que una madre a sus hijos, porque al ser una diosa, la tierra Gea, es también ama y señora de los mortales. Fíjate que esto se puede interpretar casi como un alegato ecologista. Sí. Aquí sí que son nomoid, son leyes escritas y lo regula, o lo intenta regular absolutamente todo. De hecho, habla incluso hasta del matrimonio, ¿no? Dice, la joven esposa y su marido deben procurar procrear para la ciudad los hijos más bellos y mejores que puedan. Esto es interesante lo que viene ahora. Todos los seres humanos que forman parte en una acción realizada en común, cuando se prestan atención a sí mismos y a la acción, producen todo tipo de cosas bellas y buenas. Pero si no prestan atención o carecen de inteligencia, sucede lo contrario. Ergo, Platón, ¿qué está diciendo? Chicos, a la hora de hacer el amor hay que ponerle un poquito de interés. Ponerle atención. Claro, hay que ponerle interés, no se puede hacer el amor a desgana. Y eso debe ser ley. Claro, eso está en la ley. Poner atención a todo, incluyendo, por supuesto, es alucinante. El acto de procrear. Claro. O sea que fíjate hasta dónde llega la regulación exhaustiva, ¿no? En parte me recordaba un poco a eso, porque ya digo, es un código legal muy detallado, digamos, detallado, pero siempre dentro de la forma del diálogo. ¿Qué más? Política de Aristóteles. Política. Claro, aquí Aristóteles ya le pone un título más directo, ta política. Simplemente, Aristóteles para los títulos no se calentaba mucho la cabeza. Ta política se podría traducir como lo relativo a la política. Ajá. Aquello que tiene que ver con la política, con lo social, ¿de acuerdo? Sí. Para utilizar la expresión justa. En el hombre es un animal social o un animal político. Y bueno, pues habla de un montón de cosas. Aristóteles es mucho más... yo creo que es más fácil de entender que Platón, porque Platón, claro, al utilizar un armazón narrativo como es el diálogo, claro, en muchas ocasiones aparecen ironías, aparecen toda una serie de elementos más narrativos que igual impiden que uno pueda quedarse de manera más clara con el mensaje. Aristóteles es mucho más directo a la hora de escribir. Habla de las formas de gobierno y digamos que analiza todos los aspectos que tienen que ver con la organización de la polis, de la ciudad, y con cómo enfocarlo también desde el punto de vista de diferentes aspectos que tengan que ver con ello, ¿no? Llegando incluso hasta la formación o la educación de los jóvenes. Habla incluso de las condiciones geográficas que tiene que tener una ciudad ideal, las costumbres que debe tener la población o que benefician más a la población, cómo dividir los territorios y cómo debe también... Aquí insiste, por ejemplo, también en la cuestión de los territorios comunes, ¿no? Que esto es algo
que esto es algo habitual hoy en día también, ¿no? Claro, Los que se hace ayuntamientos, con lo que claro, pertenece a todos, los digamos. ayuntamientos, ¿no? El Estado, etcétera, tienen propiedades que son de todos y luego también tienen, y luego hay terrenos individuales, ¿no? Pues lo mismo. Y aquí habla un poco de cómo repartirlo, y también insiste en el principio de eudaimonía, de esa felicidad que debe regir y que debe ser el objetivo último de la polis y del gobierno de la polis. Que la gente tenga las condiciones vitales Exacto. necesarias para ser feliz. Una claro, vida satisfactoria. obviamente que luego uno se sienta bien o se sienta mal, pues muchas veces tiene que ver con lo personal, ¿no? Claro, pero por lo menos que se intente crear un clima y un ambiente de cooperación entre todos los individuos y que se velen por los intereses comunes que puedan beneficiar al mayor número posible de personas y no tanto los intereses individuales. Claro. ¿Sabes cómo se decía individuo en griego? Y el que se preocupaba sobre el bien individual es idiotes. No. Sí, idiotes. De ahí viene la palabra idiota. ¿Qué me dices? Sí, porque idios es el individuo, el propio, el idiotes es el que se preocupa únicamente del bien individual. De sí mismo. De sí mismo, claro. Entonces, de ahí Un deriva individualista. Claro, cuando hablamos de un idiota en castellano, fíjate en lo que ha derivado. Pero en origen, idiota es el que se preocupa del bien de sí mismo y de su de interés su propio particular. bien. Así que cuando le estamos diciendo a alguien, es un idiota, le estamos llamando egoísta, en el fondo. Claro. Sobre esto, los sistemas políticos que antes habíamos visto, que era pues eso, ¿no? La timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía, Aristóteles lo simplifica. Fíjate que aquí estamos hablando de una cuestión meramente teórica, ¿no? Sí. Él dice que en realidad hay tres. Uno es la monarquía, otro es la aristocracia y otro es la república. ¿Por qué? Porque la monarquía es el gobierno de uno. Fíjate que es muy práctico Aristóteles. Y aquí se ve muy bien cómo tiene de bien estructurada la mente, y es una mente privilegiada y muy tendente a lo abstracto, pero a concretar lo abstracto, que es lo verdaderamente interesante, ¿no? Porque al final la filosofía no deja de ser un jugar con el pensamiento, reflexionar, pero dentro de ese ámbito que puede resultar mucho más abstracto, también busca soluciones a problemas muy concretos, ¿no? Entonces habla de monarquía, aristocracia, república. Monarquía porque el que gobierna es el monos, que el monos no es el monos en griego, no es el simio, no es el chimpancé, sino que es uno. Monos es solo uno. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, monarquía es de monos y arge, de único y poder, pues el gobierno de uno. Después la aristocracia, Kratos es poder también, y Aristos es el mejor, ¿no? Entonces el gobierno de los mejores. Pero claro que esto no deja de ser una oligarquía, claro, y ahora lo veremos. Eso es. Y de hecho Aristóteles lo dice. Y después la república, que tiene que ver con la res pública en latín, pero aquí para utilizar el término república usa el término en griego politeia, es decir, el mismo que daba título a la obra de Platón. Por eso también en las buenas traducciones aparece traducido como república, porque así se mantiene este juego, porque si no, no se entera bien. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que dice es que hay desviaciones negativas, porque dice, bueno, estos gobiernos, monarquía, aristocracia o república, en sí mismos, una combinación de ellos no está mal, pero lo que sí que no tolera es la derivación de esos tres sistemas de gobierno. De la monarquía, la tiranía. Claro, lo hemos dicho antes. Claro. Pues fíjate que, por ejemplo, esto, claro, monarquías también hay muchas. Estamos en una aquí, y la monarquía también se opone a la tiranía. La tiranía sería lo que hoy en día diríamos una dictadura. Claro. Porque gobierna una única persona de manera despótica, porque además fíjate que los griegos utilizan la palabra tiranís, que decíamos antes, que es de origen lidio, y Lidia está a su oriente. Es decir, son bárbaros para ellas. Y esto también es importante. Claro, es como... Porque los griegos hacían esta gran distinción. Están los griegos, los muy griegos y mucho griegos, y luego están los bárbaros, que son los que no hablan griego y los que por lo tanto tampoco entienden todas esas costumbres, y que son poco más que gente cuyo espíritu, y esto es interesante como lo dicen muchos, es proclive a la esclavitud. Ah, sí. Sí, esto yo no sé Platón cómo lo detectaba, porque ahí es donde yo muchas veces me planteo, pero ¿tú cómo sabías eso? Que dice, bueno, hay gente que tiene un espíritu proclive a la esclavitud. Es curioso. Y da para reflexionar, claro, porque dice, hay gente que es nacida para ser mandada y que no
puede Ya. vivir Liderar, tomar... fuera de otro contexto, y hay gente cuya alma le inclina a no sé qué. Aquí, bueno, Aristóteles, fíjate que matiza, ¿no? Contesta a su maestro y matiza estos regímenes políticos y habla de diferentes desviaciones, ¿no? Claro. De la aristocracia, la desviación sería la oligarquía. Lo que pasa es que, claro, la oligarquía entendida, porque claro, es casi lo mismo. Y él lo dice, es casi lo mismo, pero es una desviación porque la oligarquía puede caer en manos de los peores. Porque claro, la aristocracia, aristo se entiende los más nobles. Pero claro, no, los griegos la aristocracia lo interpretaban en clave de nobleza entendida como un compendio de virtudes. Ya. De hecho, los guerreros que aparecen en los poemas homéricos, en la Ilíada, se les denominaba como aristo y los mejores, ¿no? Los más nobles. Entonces, claro, la oligarquía es esa desviación, porque claro, ahí ya, cuando es de unos pocos, puede ser también tiránico. Claro, se puede corromper fácilmente, sí, por los intereses. Y puede obedecer a los intereses de un grupo muy reducido, de unos pocos nada más. Entonces, claro, ahí entra la timocracia y entran otras desviaciones que, para etiquetarlo de alguna manera y para conceptualizarlo, pues Aristóteles le da este nombre, lo cual, pues bueno, sirve un poco para establecer categorías, ¿no? Que es algo que le gusta mucho a Aristóteles, categorizar las cosas, darles nombre, porque, claro, verbalizando y dándole nombre a las cosas es como muchas veces también se crean las ideas, que esto es importante tenerlo en cuenta, cómo funciona el lenguaje y la mente. Y por último, la desviación de la república, la democracia. ¿Eso es una desviación? Para Aristóteles sí. Sí. Porque aquí lo que implica es que él lo justifica en que en la democracia solo se vela por el interés de los más pobres únicamente. Claro, fijaros cómo no se entiende igual estos regímenes políticos en la antigüedad que ahora, porque obviamente los tiempos históricos han cambiado, ¿no? Pero la teorización de todos ellos sí que en la base sí que hay elementos que podemos tomar para reflexionar y para extrapolarlos incluso a situaciones del mundo moderno, como decía. Por eso hay que leer, pero hay que saber también distinguir que está fuera de contexto y no caer en anacronismos, que es lo que comentamos siempre, que es importante tener en cuenta.